Si trazamos un diamante imaginario entre las ciudades de Madrid, Valencia, Barcelona y Zaragoza, casi en su centro encontraremos la comarca de la Sierra de Albarracín. Un territorio donde se equilibran con perfección la historia, la belleza y autenticidad de sus pueblos y gentes, y los grandes espacios naturales en su estado más puro. A tan solo 38 kilómetros de la ciudad de Teruel, está bien comunicada por carretera con grandes ciudades como Valencia, Madrid, Zaragoza o Barcelona, todas ellas con aeropuerto internacional. La altitud media de la comarca supera los 1000 metros sobre el nivel del mar, lo que ha determinado su clima mediterráneo de montaña con matices continentales y, en consecuencia, su aspecto físico. Hace más de 8000 años, aquellos primeros moradores de la Sierra de Albarracín encontraron un ecosistema fértil que les proporcionaba recursos naturales valiosos, agua y caza abundantes. Así lo atestiguan las representaciones rupestres de toros, ciervos y équidos, y también de cazadores armados con arcos y flechas que han quedado representados en los covachos del actual Parque Cultural de Albarracín. Desde entonces, los asentamientos humanos han sido ininterrumpidos. En toda la comarca existen yacimientos arqueológicos de interés, destacando los celtibéricos de Griegos y Frías de Albarracín. De la romanización es posible contemplar algunos restos de sillares tallados que se reutilizaron en la construcción de la Catedral de Albarracín o en el ábside del templo parroquial de Calomarde, procedentes de Moscardón, en el que al menos una de las lápidas está datada en la época Flavia, a finales del siglo I después de Cristo. Pero la obra más interesante es sin duda el gran acueducto excavado en la roca que servía para llevar agua desde el río Guadalaviar, muy cerca de Albarracín, pasando por Gea de Albarracín hasta Cella, en un trazado de más de 20 kilómetros. Con la dominación musulmana, la familia bereber de los Ibn Racín se afincó en el territorio, dando nombre a la actual población de Albarracín y aportando los profundos conocimientos que poseían sobre los aprovechamientos agrícolas y ganaderos. En el pasado reciente de esta sierra, las actividades económicas estaban estrechamente ligadas a los recursos naturales. La ganadería, la industria alimentaria de alta calidad y en mayor medida el turismo son las actividades económicas que en la actualidad se desarrollan en la comarca de la Sierra de Albarracín. Siendo una peculiaridad el mantenimiento de la trashumancia del ganado lanar y bovino, cuyos rasgos más significativos podemos ver en el Museo de la Trashumancia de Guadalaviar. Una comarca cuyos rasgos característicos se han forjado a través de la historia y hoy son cuna de hombres y mujeres trabajadores, sencillos y acogedores, amantes de su historia, de su patrimonio y de su cultura, que no solo los cuidan y fomentan, sino que también los comparten con el que los visita.